Bueno, ya conocemos un poco acerca de la discapacidad, ¿no? Ya conocemos qué significa, cuáles son las principales nomenclaturas al hablar de ellas, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en un tema que es igualmente importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener un primer enfoque o un primer acercamiento a cuáles son las principales dificultades que nosotros podemos encontrar en las personas con las características que va a presentar de acuerdo a su discapacidad, ¿no? Como dijimos en las clases anteriores, todas las discapacidades van a tener diferentes formas de presentación, pero sin embargo, casi todas las clasificaciones en cuanto a lo que es discapacidad se van a ir encaminadas hacia el déficit sensorial que se presenta, ¿no? Hacia si es un déficit motor, hacia si es un déficit visual, hacia si es un déficit auditivo, y de ahí va a surgir el nombre de la discapacidad y también va a surgir las características que normalmente se ven afectadas en cada una de ellas, ¿no? Pues entonces vamos a comenzar y vamos a acercarnos a lo que es los diferentes tipos de discapacidad. Muy bien, antes de hablar de tipo de discapacidad, me gustaría entablar con ustedes lo que es una relación de acercamiento hacia lo que son las personas que sufren algún tipo de discapacidad, ¿no? Es fácil nombrar a una persona con discapacidad con un nombre que ya conocemos como el más común, ¿no? Minusválido, una persona que se le menciona como inválida. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Ahí como que menospreciamos o subrogamos las características de los seres humanos solo por tener algún problema o un déficit funcional, ¿no? Y lo que se pretende es tratar de eliminar esas etiquetas, eliminar esas barreras igualmente inclusivas que no hacen que las personas puedan integrarse plenamente hacia lo que es su comunidad o a su rol social. Entonces, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que se pretende? Pero que sin embargo nos ha costado mucho trabajo el que se adopte este enfoque. El hablar de personas. Siempre que nosotros hablemos de algún tipo de discapacidad, es más fácil hablar de una persona con ese tipo de discapacidad. Ejemplo, una persona que no ve, es un ciego, sí es un ciego, pero podríamos decirle mejor persona con discapacidad visual, ¿no? Entonces ahí al darle el término persona lo estamos humanizando, le estamos dando un término más inclusivo, un término más cálido, ¿no? Al hablar de una persona ciega que se escucha trillado, se escucha seco, se escucha limitante para la persona, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hablar porque realmente vamos a trabajar directamente con las personas, ¿no? Entonces no podemos hacerlas sentir mal, más mal de lo que ya se sienten por tener una dificultad en su funcionamiento, ¿no? Entonces, al hablar de discapacidad, tratemos siempre de darle ese término persona antes de hablar de una discapacidad. En base a los términos de la OMS, vamos a ver que se trata de anular lo que es el término de discapacidad, porque ya suena etiquetante, ya suena una barrera social que no va a permitir esa inclusión. La discapacidad es un fenómeno social, eso ya lo sabemos. Son las personas, la gente la que se encarga de poner esas etiquetas, de poner ese bajo funcionamiento a lo que son las personas por verlas diferentes o por notarlas diferentes. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Buscar términos más positivos. La discapacidad se podría hablar en términos negativos, pero hay que buscar algo que positivice lo que es esa discapacidad, ¿no? Y es por eso que entra este nuevo término que es la deficiencia. La deficiencia nosotros ya sabemos que va a ser un funcionamiento por debajo de lo que es el límite normal esperado para un órgano, para una parte del cuerpo, para un sistema. Entonces la deficiencia va a ser ese déficit motor o ese déficit sensorial que van a tener los órganos o los sistemas. Pero podríamos hablar igual, en lugar de decir discapacidad, decir que la persona tiene una deficiencia sensorial, tiene una deficiencia visual, tiene una deficiencia auditiva. No le estamos diciendo que tiene algo que no funciona al 100, sino algo que no le está permitiendo tener un funcionamiento 100% certero. Hay una limitación, no está por completo perdida. Un término aún todavía más positivo, pero que todavía no se aplica a nuestro entorno. Tenemos que en los sistemas europeos está tratando de establecer esa nomenclatura al hablar de discapacidades, ¿no? De no hablar de deficiencia, sino de hablar de un reto.
O sea, todas las personas con algún tipo de limitación normalmente tienen retos día con día, no retos para ir a trabajar, retos para, no sé, acudir a un trabajo remunerado, para acudir a la escuela, para completar lo que es su rol social, ¿no? Entonces, prácticamente lo que es la vida de una persona con discapacidad está llena de retos. Sin embargo, esas limitaciones en su funcionamiento igual podrían ayudarnos a comprender que lo que realmente ellas hacen día con día es un reto. Y entonces, al hablar de discapacidades, mejor podríamos hablar de retos, ¿no? Un reto motor, un reto auditivo, un reto visual. Sin embargo, pues nunca lo vamos a oír en nuestro país. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, es una nomenclatura que actualmente no se está utilizando, pero que se está abogando mucho por trabajar con lo que es la nomenclatura que nos da la OMS. Entonces ahí sí podemos hablar de una deficiencia, una limitación. Lo principal que se presenta son esos, deficiencias y limitaciones, que es lo que la OMS trata de entablar para positivizar el fenómeno de la discapacidad. El tipo motor o la deficiencia motora. Muy bien. Al hablar de una deficiencia motora, al hablar de una discapacidad motriz o al hablar de un reto motor, vamos a estar hablando que lo que se ve afectado son músculos, articulaciones, ligamentos. Tenemos igualmente lo que es sistema nervioso central, que afecta lo que son las fibras eferentes o las fibras que envían la información hacia el cuerpo para la realización de los movimientos, ¿no? Tenemos personas que normalmente van a ver mermadas esas capacidades de funcionalidad, esas capacidades de movilidad por alguna enfermedad o por algún fenómeno transitorio que en algún momento determinado va a hacer que se presente esa dificultad para moverse. Si bien todos en nuestra vida vamos a tener en algún momento algún tipo de discapacidad, la que más común o la que más se presenta con mayor facilidad es esa discapacidad motriz. De hecho, el logo de discapacidad, si ustedes pueden observar, está muy llegado, muy cercano a lo que es la discapacidad motriz, ¿no? Una persona en silla de ruedas es la que está representando la discapacidad. Y eso quiere decir que es la más común y la que más se conoce, sobre la que más se trabaja. En el campo de las ingenierías y en el campo de la tecnología en rehabilitación, casi todos los esfuerzos que se hacen están para complementar esa movilidad que se ve reducida. Casi todas las investigaciones, todos los recursos tecnológicos están destinados para las personas con algún tipo de déficit motor. Nos dice que es una alteración motriz, ya sea permanente, transitoria, debido a un mal funcionamiento del sistema óseo articular y o nervioso. Tenemos que las vías del sistema nervioso, principalmente, como les decía, las eferentes, son las que se ven afectadas. Pueden ser permanentes, pueden ser transitorias, puede ser que se resuelvan de una manera esporádica. Todo eso va a depender igualmente del tipo de daño o el tipo de disfunción que sufran los sistemas osteoarticulares. Clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Si nosotros estamos hablando de discapacidades motrices, tiene que haber igualmente un consenso que nos ayude a comprender cómo podemos clasificar lo que son las discapacidades motrices, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de discapacidades de tipo motor, ¿cuál va a ser la clasificación que nosotros vamos a adoptar para poder entablar una relación entre cada una con ellas? Muy bien, vamos a tener las discapacidades motrices que van a tener un origen cerebral. Un origen que se va a deber principalmente a todo lo que es el sistema nervioso y el procesamiento de la información a través de ese. Se ven dañadas lo que son las vías de procesamiento de la información, como les decía, ese archivo fotográfico, ese archivo de sensaciones, ese archivo de movimientos que nosotros tenemos en lo que es el encéfalo. ¿Cuáles son las principales patologías que nosotros podemos encontrar en las discapacidades de tipo motor? Tenemos a la parálisis cerebral, que es la más clásica, la que nosotros conocemos con mayor facilidad. De hecho, es más fácil encontrarse una persona con parálisis cerebral, ¿no? Es muy común en nuestro estado, es muy común en nuestro entorno lo que es la parálisis cerebral. El traumatismo craneoencefálico muy común entre hombres jóvenes, que por lo general pues son las personas que se arriesgan a realizar actividades que ponen en peligro lo que es su integridad física. Un traumatismo craneoencefálico, dependiendo igualmente de la zona que se vea dañada y de las vías nerviosas que se vean dañadas, son los tipos de repercusiones que vamos a tener en lo que es el organismo humano.
Los tumores, en el caso de los tumores cerebrales tenemos que igualmente, dependiendo de la forma de presentación y la zona de presentación, nosotros ya sabemos que nuestro cerebro está dividido por zonas. Tiene zonas motoras, tiene zonas cognitivas, tiene zonas sensoriales. Entonces, si nosotros afectamos principalmente lo que es la corteza somatosensorial o la corteza motora o la motriz, vamos a tener una afectación a nivel sistémico de lo que es el cuerpo humano. Muy bien, vamos a tener igualmente patologías de origen espinal, donde va a estar dañada principalmente lo que es médula y lo que es vías sensitivas de todo lo que es esta zona. Sabemos que la médula va a estar dividida y los nervios tienen o cumplen dos funciones primordiales. Son envían información motora e envían información sensorial. Entonces, mayormente cuando tenemos una afectación a nivel espinal vamos a observar las características de afectación de estas dos porciones, tanto sensitiva y tanto motora, para lo que son los individuos. El ejemplo clásico de ellos es el traumatismo medular, ¿no? El ejemplo de una persona que se tira un clavado, se fractura lo que es la columna cervical y queda parapléjico, cuadrapléjico, y como les decía, eso todo va a depender del nivel de la lesión. Entre más alta sea la lesión, más peligro pone a la vida. Si tenemos una lesión cervical, muy comúnmente vamos a tener una tetraplegia, una cuadriplejía, perdón, en la cual van a estar afectadas las 4 extremidades. Si tenemos una afectación ya a niveles centrales o a niveles de lumbares, muy probablemente vamos a tener afectaciones motoras por encima de la lesión. Siempre vamos a observar deficiencias motoras por encima de la lesión. ¿Cuáles son los otros tipos de patologías que nosotros podemos encontrar, o cualquier tipo de pacientes nosotros podemos encontrar en cuanto a discapacidad motriz? La poliomielitis, la espina bífida, que es un trastorno congénito de lo que es el nacimiento, cuando la médula espinal no se cierra en el momento de formación de lo que es la médula y sale una forma de bolsa serosa por encima de la espalda. Queda como un parche por encima del abierto, incluso con los nervios alguamente expuestos, ¿no? Eso tenemos que esas operaciones igualmente se trabajan de una manera inmediata para tratar de subsanar los efectos negativos que esta lesión pueda tener en el organismo humano. Tenemos que en la actualidad, igualmente con lo que son los avances de la medicina, tenemos que se pueden realizar de cirugías, incluso en el vientre materno, para tratar de limitar lo que son las afectaciones en el organismo. Tenemos patologías de origen muscular, ejemplo de ellos son las miopatías y las distrofias. Las miopatías, como su nombre lo dice, son enfermedades de los músculos. Las distrofias, como su nombre igualmente lo dice, son afectaciones o enfermedades en las cuales se produce una alteración en las fibras musculares. En nuestro entorno o en nuestro estado es muy común lo que es la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad hereditaria en las cuales las madres son portadoras y las madres transmiten la enfermedad a sus hijos varones, y las hijas o las hijas van a tener esa capacidad de seguir portando la enfermedad, haciendo una cadena prácticamente complicada de lo que es este padecimiento, que se ve afectado principalmente en las distrofias musculares. La distrofina es una proteína contráctil de lo que es el músculo. Entonces, si el músculo no tiene esa proteína contráctil, ¿qué es lo que pasa? Se deja de contraer, se atrofia hasta ser reemplazado por tejido graso. Entonces llega un momento que la afectación ya deja de tocar músculos motores, empieza a tocar músculos respiratorios, músculos cardíacos, llevando a la persona a su estadio final, que es la muerte. Tenemos igualmente enfermedades de origen osteoarticulatorio, como pueden ser malformaciones, distrofias, reumatismos, lesiones osteoarticulares, que principalmente nos van a dar tal vez una discapacidad temporal o una discapacidad que no sea tan permanente y no sea tan difícil de trabajar como las anteriores. Muy bien. Ahora, según la tipografía, al hablar de tipografía vamos a estar hablando de las regiones del cuerpo humano que se ven afectadas por una lesión, principalmente a nivel central. Si tenemos una afectación a nivel central, va a haber ciertos territorios de inervación igualmente del cerebro que se van a ver limitados en cuanto a funcionamiento, ¿no? El primer tipo tenemos a lo que es la cuadriplejía.
¿Qué es la cuadriplegia? La cuadriplegia es la afectación del tronco y las 4 extremidades. Eso quiere decir que las personas se ven imposibilitadas para el uso de lo que es el tronco y las 4 extremidades. Son las personas que comúnmente vemos en silla de ruedas e incluso con sujetadores de cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de mover prácticamente nada de su cuerpo. Tenemos lo que es la tetraplegia, donde hay una afectación del tronco y las 4 extremidades, pero más de los miembros superiores. O sea, los miembros superiores se ven mayormente afectados. Tenemos que en el caso de los tetraplégicos podemos ver cierta movilidad en las piernas o ciertas reacciones sensitivas, sobre todo a algunos estímulos sensoriales. La triplegia es la afectación de las extremidades inferiores y una superior. Tenemos una afectación de las piernas y una de las extremidades superiores. Muy comúnmente se logra confundir a veces con una diplegia, pero aquí tiene que tener esa característica que sean las 2 piernas y un brazo que se vean afectados, ¿no? La diplegia es la afectación de las 4 extremidades más de los miembros inferiores. La afectación en los brazos puede ser mínima, incluso podemos observar a personas que caminan con andadores o personas que igualmente caminan con las muletas canadienses, ¿no? Ese es un ejemplo muy común y muy característico de las personas que afectan o que tienen una diplegia. Tenemos que los miembros superiores están afectados, pero no tanto como para permitir un no funcionamiento. En cambio, las piernas hay una mayor afectación. ¿Y cómo se ve la afectación? En trastornos del tono. Tenemos los músculos más duros y más tensos que hacen que los movimientos sean más limitados, más torpes y más difíciles de hacer. Tenemos la doble hemiplegia, la hemiplegia, que es la afectación de un solo lado del cuerpo. Ejemplo de ellos son las personas que les da una embolia, ¿no? Todos hemos visto una persona que le da una embolia, un EBC transistorio, un EBC sistémico, en los cuales se ve afectado exactamente la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces aquí vemos que la afectación principalmente se da hacia un territorio, puede ser el derecho o el izquierdo, y todo va a depender igualmente de la zona cerebral afectada. Si se ve afectado lo que es el hemisferio derecho, tenemos que las afectaciones se van a ir al izquierdo, y si está afectado lo que es el hemisferio izquierdo, las afectaciones motoras se van a ver del lado derecho, esto por una decusación que se produce en el encéfalo. Hay un cruce de esa vía de transmisión de lo que son los impulsos, y por eso lo que pasa en el derecho lo refleja el izquierdo, y lo que pasa en el izquierdo lo refleja en el derecho. Y la paraplegia, la paraplegia es la afectación de solo los miembros inferiores. Aquí vamos a ver personas que les digo que están sumamente funcionales en lo que es tronco, extremidades superiores, pero las piernas están afectadas. Aquí pueden ser las personas con lesiones medulares que afectan por lo general por debajo del lumbar. Entonces la afectación está por debajo de las vértebras lumbares, pero hay movimientos correctos en tronco y extremidades superiores. Y la monoplegia, que afecta solo a un miembro. Esta afectación es menos común que se produzca por un traumatismo, puede ser por una enfermedad, puede ser por un trastorno degenerativo, en los cuales se afecta las vías sensoriales y motoras de una sola extremidad. Existe otra clasificación. De hecho, nosotros vamos a llevar la clasificación del Gross Motor Scale. El Gross Motor Scale nos ayuda a tener una información muchísimo más precisa y un lenguaje universal a la hora de hablar de las afectaciones a nivel motor. De hecho, nos ayuda a comprender mejor lo que son los estadios motores en las personas y al hablar un lenguaje más universal con lo que es el mundo de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque es una escala que se utiliza a nivel mundial y que nosotros vamos a aprender a utilizar. Muy bien, tenemos a una persona con afectaciones motoras leves. ¿Qué es una persona con una afectación motora leve? Tenemos que vamos a tener problemas de lenguaje ligeros, de una motricidad de movimientos torpes que afectan la motricidad fina, desplazamiento autónomo. Vamos a tener un ejemplo más sencillo para que ustedes puedan ver la diapositiva y puedan comprender. Una persona que tiene un nivel funcional o un nivel de afectación leve es una persona que normalmente nosotros la vamos a ver caminar. Vamos a ver tal vez un caminar torpe, un caminar inseguro, un caminar tambaleante, pero va a ser una persona que está caminando. Ese es nuestro punto de partida. La persona está caminando, o sea, logra el máximo funcional del individuo, que es el ser humano, que es la locomoción. Entonces puede ser
que se ayuda igualmente de un dispositivo de ayuda tecnológica para realizar la marcha, pero está caminando. Entonces siempre acuérdense de eso, siempre que vean a una persona caminar es porque tiene un nivel de funcionalidad, un nivel, perdón, de afectación leve y tiene muy buen nivel funcional. Moderado. En el moderado vamos a ver que ya existen afectaciones un poquito ya más grandes, ya se necesitan tal vez aditamentos tecnológicos un poquito más especializados para lo que son marchas, necesitan asistencia, no se pueden valer por sí mismos, pero hay ciertos rasgos de movilidad todavía, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar a las personas que tienen una hemiparesia, que usan un aditamento tecnológico y aparte requieren de la ayuda de una persona para poder guiar sus pasos. Y los severos, pues los severos tenemos que tienen una afectación ya muchísimo más profunda, menos de un 30-40% de lo que es la función motora. Y ejemplo de ellos son los cuadraplégicos, ¿no? Las personas que necesitan del apoyo sustancial de una persona física para subsanar todas sus necesidades de movimiento y igualmente necesitan de aditamentos tecnológicos para la mayor parte de sus funciones vitales. ¿Cuáles son los principales ejemplos que nosotros podemos encontrar en cuanto a las discapacidades? Tenemos a las personas amputadas, las personas quemadas, lo que son las distrofias musculares y las parálisis cerebrales. Acuérdense, esos van a ser sus ejemplos de déficit motores. Retos visuales. Bueno, retos visuales. Nosotros ya sabemos que van a ser personas que tienen una afectación en ese órgano sensorial que es el ojo. El ojo humano es altamente receptivo y es altamente potenciador para las cualidades que nosotros realizamos día con día. O sea, es un medio que si se ve mermado hay una afectación sistémica a todos los demás órganos sensoriales. Es sumamente importante tener una buena capacidad visual para la mayoría de las funciones que nosotros realizamos día con día. Es uno de los órganos sensoriales más difíciles de reemplazar por medios o tecnología, pero hay todavía esa posibilidad de trabajar con ese receptor sensorial que es el ojo. Nos dice que cuando hablamos de discapacidad visual nos referimos a un estado de limitación o de una deficiencia de ese órgano sensorial debido a la interacción entre factores individuales y lo de un contexto menos accesible. Nosotros ya sabemos que una medida estándar de lo que es una salud visual es una agudeza 20-20, o sea que yo pueda ver a 20 metros lo que un individuo normal puede ver a 20 metros, ¿no? Muy bien. Entonces hay dos cosas que nos van a hablar de un daño o una limitación en lo que es ese órgano sensorial que es el ojo. Uno es la agudeza visual, que es esa característica que va a tener el ojo humano para describir los elementos característicos de un objeto, los elementos mínimos, o sea que yo pueda captar todas las cualidades de un objeto con el ojo humano. Y el segundo es el campo visual que va a abarcar todo ese mapa óptico que yo puedo observar a mis alrededores con lo que son ambos ojos, tanto en la periferia como en entornos cercanos. Entonces son de esas dos afectaciones que yo puedo encontrar en ese órgano receptor. Tenemos alteraciones en la agudeza visual y alteraciones en lo que es el campo. La agudeza visual, todos hemos ido a un optometrista, ¿no? Todos hemos conocido esos test de agudeza visual donde nos muestran las letras y tenemos que describir qué letra es, o si nos muestran un objeto, qué objeto es. De hecho, si yo me paro, no sé, enfóquense, piensen en algo que esté cercano a ustedes, véanlo. Yo en este caso estoy viendo una de mis plantas, ¿no? Un bambú. Entonces veo que es un bambú, es verde, es delgado, tiene varias hojas, está en un jarrón con agua, son dos, están cercanos, o sea, las hojas son verdes completamente, no hay nada muerto en las hojas. Entonces, ahí estoy hablando de características muy propias de lo que es el objeto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi agudeza visual me permite discriminar los elementos mínimos de ese objeto. Entonces, estoy hablando que mi agudeza visual es correcta. ¿Por qué? Porque puedo describir características mínimas de ese objeto de una manera
funcionalmente aceptable. ¿Qué pasa? Cuando hay problemas en la agudeza visual, vemos esos trastornos donde no podemos igualmente describir los objetos o las características del objeto y se tiene que buscar alguna solución para buscar de que la agudeza visual sea mejorada. El ejemplo clásico del aditamento tecnológico para solucionar este problema tenemos que son el uso de gafas, ¿no? Las gafas nos ayudan un poco a remediar las limitaciones en lo que es la agudeza visual. Los campos visuales, ya les decía, los campos visuales son los que nos ayudan a discriminar lo que es nuestro entorno, a que nosotros podamos entender y comprender cómo es nuestro mundo exterior e igualmente nos puedan poner en seguridad cuando nosotros transitamos por un entorno. ¿Qué pasa? Cuando hay una afectación en los campos visuales se ve reducida la visión y esto hace que nuestro andar en un entorno pueda ser más peligroso. ¿Cuáles son los rangos esperados de lo que es movimiento ocular? Si yo veo en un punto fijo, yo sé que tengo ángulos de movimiento, tengo planos de movimiento que me pueden permitir ver y discriminar objetos. Ver varios objetos en un campo visual, enfocarme uno y seguir un camino en un entorno. Muy bien, mi campo visual va a estar comprendido hacia nivel superior unos 60 grados. O sea, yo puedo ver 60 grados o mi visión hacia arriba me va a poder permitir ver y observar en un ángulo de 60 grados. Hacia abajo tenemos que es un poco más, son 70 grados. Vamos a tener hacia lo que son frontales 30 grados, hacia lo que son temporales 90 grados. Esto es nuestro rango de agudeza visual. Tenemos que dentro de estos rangos yo debo de ser capaz de observar características de los objetos que me permitan librar de una manera segura lo que es un entorno. Ahora, ¿cuáles son las clasificaciones que nosotros podemos encontrar en lo que son los déficits sensoriales a nivel visual? Uno, podemos encontrar limitaciones en la forma de percibir. Es lo que les decía, la forma de observar las características mínimas de los objetos o las cosas más detalladas de lo que es un elemento. Podemos encontrar formas de deficiencia total en la forma de percibir los objetos. No existen ciegos puros, o se sabe científicamente que no existe un ciego puro. Todos tenemos esa capacidad, aunque la vista se encuentre limitada, de poder percibir objetos luminosos o sombras o luces. Entonces se supone que no existe esa falta de percepción total de lo que es el umbral de luminosidad. Pero puede existir igualmente que no se pueda dar del describir las características del objeto, ¿no? Entonces aquí tenemos a personas que tienen una facultad nula de percibir las características del objeto y personas con restos visuales. Tenemos que las personas con restos visuales pues son la mayoría de las personas, en lo que les digo, se busca por medio de gafas de entablar una mejor relación con el órgano receptor, que es el ojo, que puede enfocar de una manera más correcta y nosotros podamos interpretar lo que vemos en nuestro exterior de una manera más correcta. Según el momento de aparición, tenemos que según el momento de aparición de lo que es la limitación visual, yo la puedo describir en dos puntos. Uno, la congénita, que es la que se da por nacimiento, y la adquirida. Normalmente es más complicado entablar una relación con un aditamento tecnológico con una persona que tiene una deficiencia visual congénita. ¿Por qué? Porque no ha tenido la oportunidad de experimentar los estímulos del exterior. O sea, no conoce formas, no conoce colores, no conoce texturas. Entonces, es más difícil entablar un proceso de rehabilitación con un aditamento tecnológico para una persona que sufre algún déficit congénito. Si bien el adquirido ya nos permitió en ciertas etapas de nuestra vida el estar cercano a ciertos elementos, cierto contexto que nos puede ayudar a describir objetos, conocer objetos, de tal manera que nuestro cerebro ya guardó mucho de esas memorias sensoriales que nos van a ayudar a poder rehabilitar esa función que se vio mermada en la vista. Y bueno, vamos con los que tienen deficiencias auditivas. Bueno, ya sabemos que
son personas que por lo general tienen o pierden esa capacidad para lo que es la escucha, o sea, el nivel de los sonidos. Vamos a ver que vamos a tener umbrales auditivos. El umbral auditivo es lo que nos permite a nosotros identificar sonidos. Nosotros tenemos un umbral de audición que nos permite el poder igualmente entablar una relación armónica con nuestro exterior. Principalmente el órgano del oído nos da esa capacidad igualmente de resguardarnos y ponernos en condición de seguridad para estar en un entorno, ¿no? ¿Qué pasaría? Imagínense que estemos en el centro de la ciudad y no tengamos esa capacidad para oír, no podríamos escuchar tal vez a los autos viniendo, o no podríamos igualmente discriminar ciertos elementos importantes que serían necesarios para nuestra seguridad en nuestro caminar, ¿no? Las clasificaciones. Tenemos que las personas con discapacidad auditiva son aquellas que van a tener un déficit auditivo en uno o ambos oídos. Vamos a tener igualmente pérdidas unilaterales y bilaterales. Más complicado los que tienen pérdidas bilaterales que los unilaterales. ¿Por qué? Porque tenemos en los unilaterales al menos un oído que funciona de una manera correcta. Si no tenemos dañado lo que es el nervio auditivo, tenemos esa capacidad de poder implementar algún recurso tecnológico más barato que nos pueda ayudar a subsanar esa necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Si el nervio auditivo está dañado, aquí ya necesitaríamos algo muchísimo más complejo, como es un implante coclear, para poder solucionar las necesidades de audición de la persona. En cambio, si no está dañado el nervio auditivo, si nada más tenemos de daño en alguno de los huesecillos externos del oído, ahí podemos solucionarlo. Lo principal es el nervio, porque ya sabemos que es la vía de comunicación entre los receptores sensoriales hacia la corteza cerebral y que pueda venir la información de vuelta para que nosotros podamos identificar los sonidos y podamos comprender el por qué se están produciendo. Muy bien. ¿Sordo o hipoacúsico? A ver, chicos. Muy bien. ¿Quién es un sordo y quién es un hipoacúsico? Sordo se supone que es la persona que no tiene esa posibilidad para lo que es la escucha. Y el hipoacúsico va a ser la persona que tiene esos restos auditivos que lo van a ayudar de alguna manera, por medio de algún aditamento tecnológico, el rescatar esa información sensorial pueda ser interpretada por medio de sonido y tal vez emitirla en una forma más elaborada, como lo es el lenguaje, como lo que es la comunicación. Una de las principales afectaciones que se da en la discapacidad auditiva es esa imposibilidad para acceder al recurso más importante que tenemos los seres humanos, que es la comunicación, ¿no? Uno de los logros más importantes, que es el lenguaje, ¿no? Porque una cosa es el lenguaje y una cosa es la comunicación. El lenguaje, nosotros sabemos que es ese conjunto de elementos, tanto numéricos como gráficos, que nos ayudan a poder entablar una mejor concordancia con nuestros pares, ¿no? Y lo que es la comunicación, que es ese sistema de información que nos ayuda a estar cercano igualmente y poder entablar relaciones de cordialidad con nuestros compañeros. Y nos ve lo que les decía, y aquí vemos igualmente las diferencias. Nos dice que la persona que es sorda va a tener esa falta de posibilidad para que esos restos auditivos puedan ser aprovechados de una manera correcta. El hipoacúsico va a ser más fácil de rehabilitar que el sordo. Lo mismo pasa con el ciego total al ciego parcial. Entonces, mientras más oportunidades tengamos de trabajar con la persona, o dicho en unas palabras más sencillas, mientras más restos funcionales nosotros podamos aprovechar del órgano receptor que está afectado, mayores van a ser las probabilidades de éxito con la tecnología de asistencia. Ahora, ¿cómo podemos clasificarlos? Los podemos clasificar de acuerdo a lo que es la Asociación Internacional del Lenguaje. Una hipoacusia leve vamos a tener que vamos a observar individuos con una audición perdida entre los 20 y los 40 decibeles.
Una hipoacusia moderada tenemos que vaya de los 40 a los 70 decibeles, una hipoacusia severa de los 70 a los 90 decibeles y una sordera profunda cuando tenemos la incapacidad de escuchar sonidos por encima de los 90 decibeles, que son sonidos extremadamente fuertes. Tenemos que entre la hipoacusia leve y la hipoacusia moderada vamos a tener mejores probabilidades de entablar recursos tecnológicos que nos permitan rescatar lo que es el lenguaje y la comunicación en las personas. Y como les decía, si hay menos afectación en lo que es el nervio auditivo, que es ese nervio que se va a encargar de llevar la información sensorial hacia órganos centrales, que los órganos centrales igualmente devuelvan esa información de la corteza cerebral hacia lo que es el nervio para poder interpretar lo que es el sonido que nosotros estamos escuchando y darle un sentido a esa información, es mejor igualmente la probabilidad de que un recurso tecnológico se use o se facilite en la persona. Tenemos que cuando se produce algún daño en lo que son los elementos externos, es cuando nosotros podemos tener éxito en la utilización de los dispositivos. La discapacidad intelectual. Bueno, al hablar de discapacidad intelectual vamos a estar hablando de dos cosas principalmente. Va a estar basada principalmente en esa capacidad que va a tener la persona para interactuar por su entorno y valerse por sí misma, que nosotros podemos hablar de la conducta adaptativa. La conducta adaptativa es lo que nos permite a nosotros el poder estar en un lugar y comportarnos de una manera correcta. Ejemplo de ello, como que ustedes estén en el aula, ahorita como estamos en aulas virtuales, y estamos en una sesión, ¿cuál sería un ejemplo de una conducta no adaptativa? Un ejemplo de una conducta no adaptativa es que ustedes estén encendiendo y apagando el micrófono, que estén hablando, que estén diciendo incoherencias, que estén, no sé, haciendo cosas que no deberían de hacer, esperadas, ¿no? Porque pues se espera que pues en algún momento de ustedes se me duerman, se me vayan, se me apaguen su cámara, estén haciendo otra cosa, pero eso no es una conducta que no sea adaptativa, eso es flojera, ¿no? Entonces, una conducta no adaptativa es ir por fuera de lo que son los estándares que se espera de una persona, ¿no? Entonces, yo tengo ciertos rangos esperados para cada actividad que se realice. Si al ir a la escuela, el comportarme como debe de ser, el no decir malas palabras, el estar atento a lo que se me dice, el responder cuando se me pregunta, el hacer mis labores, todo eso ha hecho que le evolucione lo que es la conducta del ser humano y es lo que nos da esa característica esencial, es igual de ser seres pensantes, ¿no? Seres coherentes. Y tenemos que la discapacidad intelectual se origina antes de los 18 años. ¿Cuál es el ejemplo más común de representación de lo que son los déficits intelectuales? Pues las personas que sufren lo que es el síndrome de Down, ¿no? Es un ejemplo muy común y más utilizado para lo que es la representación de lo que es el déficit intelectual. Y se diagnostica por medio de funcionamiento intelectual y conducta adaptativa. Tenemos estas dos vertientes. Tenemos que en los ítems, en los evaluadores o las baterías que se utilizan para evaluar lo que es el desarrollo humano en cuanto a nivel cognitivo, tienen que coexistir, estas dos vertientes. Uno, la funcionalidad intelectual, que nos va a estar hablando del CI, de la capacidad, del coeficiente intelectual, de la capacidad que va a tener la persona para resolver problemas, para entender igualmente las situaciones que se le presentan, el poder acceder a recursos académicos. Y dos, es esa conducta adaptativa. Se supone que conforme nosotros vamos evolucionando, conforme nosotros vamos cumpliendo años, se debe de observar ciertas pautas de conducta esperadas. O sea que no podemos esperar que un niño de 2 años se comporte como uno de 10. ¿Por qué? Porque su cerebro no ha madurado lo suficiente o no ha tenido la interacción lo suficiente con su entorno para que él se pueda comportar así. Pero igualmente no podemos permitir que un niño de 10 años se comporte como uno de 2, ¿no? Porque va a haber ya un fallo en lo que es la conducta adaptativa. Actualmente tenemos que, no solamente por pandemia y no solamente por cuestiones actuales, se ha entablado mucho, que hay muchas cuestiones a nivel mental que han afectado mucho lo que es la vida de lo que son los individuos. Tenemos que en el caso de las enfermedades mentales, tenemos que es algo que está proliferando en la actualidad de una manera demasiado alarmante, ¿no?
tenemos que las afectaciones se están dando a nivel de decir que las personas que tienen algún tipo de problema con lo que es el funcionamiento mental o de la concordancia con lo que son sus sentimientos y la expresión de estos, los llevan incluso a poseer una discapacidad, entendiendo que la discapacidad va a ser ese potencial disminuido de una persona para poder entablar un rol social esperado para su edad y para las actividades que éste realiza, ¿no? Muchas veces, si nosotros observamos cómo una persona con depresión, una persona con ansiedad puede generar niveles tan profundos de lo que son esas dos sensaciones que incluso la puede llevar a resguardarse a su casa, no querer salir. Entonces todas esas limitaciones va a hacer que en algún momento de su vida esta presente algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo con el rol, ya no está cumpliendo con las funciones esperadas para su edad. Entonces, a pesar de no estar catalogadas como una discapacidad de universalmente aceptada, tenemos que son déficits que en la actualidad están afectando mucho a lo que son a las personas en nuestro entorno. Esto es algo que se ha querido trabajar, que se ha querido hablar. El tratar de limitar lo que es el uso de las diferencias al hablar de lo que es la diversidad funcional. Todos tenemos diferentes capacidades, ¿no? Yo tal vez no tengo la misma capacidad de ustedes para correr, saltar o hacer otras cosas, o no sé, hacer algún deporte. Todos tenemos diferentes habilidades, ¿no? Entonces lo que se ha tratado de buscar es de hablar de un lenguaje más práctico, ¿no? De al hablar de diversidad funcional. Todos poseemos diferentes características, todos tenemos diferentes estándares de funcionamiento, por lo tanto todos somos diferentes y todas esas diferencias deben de ser aceptadas y comprendidas, ¿no? Entonces se ha tratado de utilizar este término de diversidad funcional, no se ha aceptado al 100%, pero pues sí quería que ustedes lo conozcan y que me imagino que no sé si alguna vez lo habrán escuchado, lo habrán oído. Se utiliza igualmente para hablar acerca de las personas con discapacidad, pero sin embargo en nuestro entorno, en este caso en México, no es 100% aceptado y aprobado esta terminología como tal. Y pues esto es lo más importante en cuanto a tipos de discapacidad. Quería yo darles igualmente a ustedes la oportunidad de tener presentaciones un poco más sencillas, en las cuales no tengamos que alargarnos tanto tiempo y que ustedes por medio de este video puedan ayudarse a comprender lo que son los diferentes tipos de discapacidad. Los invito igualmente a leer, los invito igualmente a buscar otras alternativas en las cuales puedan conocer acerca de las discapacidades. Traten de acercarse un poquito más a lo que es el mundo de la discapacidad para que la comprendan, busquen cuáles son las alternativas tecnológicas que se aplican a cada una de las discapacidades, porque les va a servir esa información más adelante. Más adelante vamos a tener esa capacidad de poder analizar los órganos sensoriales a fondo y buscar alternativas igualmente de aplicación para cada una de ellas en cuanto al uso de aditamentos tecnológicos. Entonces, esta es la parte de tipo de discapacidad, es lo que yo quería que ustedes conozcan, al menos ya saben, ya conocen los tipos de discapacidad que existen, cómo afectan, cómo igualmente se presentan, de cuáles son las principales, cuáles son las clasificaciones en cuanto a motor, las clasificaciones en cuanto a visual, las clasificaciones en cuanto a auditiva, de tal manera que ya podamos entender y ya podamos comprender cómo atacar a la discapacidad con tecnología, que va a ser la herramienta que ustedes van a poseer.